¿Qué pasaría si una madre soltera que lucha por sobrevivir con su hijo descubre un secreto que le cambiará la vida sobre su difunto padre solo para verse arrastrada a un torbellino de amor, pérdida y lazos familiares que nunca esperó? Lila Carter tenía 28 años, pero sus días parecían pertenecer a alguien que había vivido 100 años de lucha. Su apartamento de una habitación en el centro de Chicago era un mosaico de amor y sacrificio. Paredes adornadas con los dibujos de Marcus de dragones y naves espaciales a lápiz, un lavabo que goteaba sin parar a pesar de su trabajo de aficionado con la llave inglesa, y un sofá de segunda mano donde ella y su hijo de 6 años se acurrucaban bajo una manta raída para leer cuentos antes de dormir. Marcus era su latido, su sonrisa desdentada y sus interminables preguntas. ¿Por qué brillan las estrellas, mamá? ¿Por qué los autobuses huelen a lluvia y metal? El combustible que la mantenía en movimiento. Pero también le apuñalaban el corazón, recordándole todo lo que no podía proporcionar. Zapatillas nuevas, un fondo para la universidad, una vida donde la preocupación no acechara en cada rincón. Su sueño de terminar su carrera de negocios era un fantasma, atrapado en un cuaderno debajo de su cama, enterrado bajo una pila de facturas vencidas y el ritmo inquebrantable de la supervivencia. Sus mañanas eran un torbellino de urgencia. Sand despertaba a las 5 de la mañana, despertando a Marcus con suaves susurros, sus protestas soñolientas amortiguadas por sus abrazos. Le preparaba el almuerzo, sándwiches de mantequilla de cacahuete, una manzana machacada si la despensa no estaba vacía, antes de acompañarlo a la escuela en el frío amanecer de Chicago, con su pequeña mano cálida en la suya, su charla sobre dinosaurios como una alegría fugaz. Dejarlo era un suplicio diario. Veía su pequeña figura saludar desde la puerta, con el corazón encogido de culpa, sabiendo que pasaría horas sin ella, confiando en la amabilidad de un profesor o en la mirada atenta de un vecino. Luego corría al Rosie's Diner, un local grasiento en la calle Clark, donde el neón parpadeaba como una estrella moribunda y el café era tan amargo como las quejas de los clientes. Lila lucía su sonrisa como una armadura, desviando los pedidos apresurados, limpiando las bebidas derramadas y esquivando las maldiciones a gritos del cocinero por los pedidos tardíos. Las propinas eran escasas, billetes arrugados, monedas sueltas, que rara vez alcanzaban para cubrir el alquiler, y mucho menos la factura de la luz, que llegaba como una maldición mensual, con sus letras rojas gritando «vencido». Al anochecer, su cuerpo era un lienzo de agotamiento, pies palpitantes en zapatillas gastadas, manos enrojecidas de fregar encimeras, espalda rígida por horas de pie. El viaje en autobús a casa era su único santuario. 20 minutos fugaces para cerrar los ojos y soñar con una vida en la que no tuviera que racionar cereales, ni saltarse comidas para que Marcus pudiera repetir. Pensaba en su risa, en su curiosidad, inagotable, y la culpa se le instalaba en el pecho, culpa por los juguetes que no podía comprar, las vacaciones que nunca se tomarían, las noches en las que llegaba a casa demasiado cansada para jugar a los dinosaurios o construir fuertes de mantas. Algunas noches se quedaba despierta, mirando el techo agrietado, preguntándose si era suficiente para él, si alguna vez lograría salir de ese ciclo implacable. Esa noche en el autobús, Lila estaba perdida en esos pensamientos cuando el hombre y su hijo subieron. El niño, Eli, tenía ojos que reflejaban los de Marcus, grandes, marrones y pesados con una tristeza que parecía demasiado grande para su pequeña figura. El hombre, Dylan, era un estudio de contradicciones. Traje a medida, zapatos lustrados, pero un rostro marcado por el agotamiento, sus hombros hundidos bajo una carga invisible. Hacía malabarismos con un elegante maletín y la mochila desgastada. De su hijo, sus ojos buscando un asiento que no existía. Lila no lo pensó 2 veces. Ofrecer su asiento fue instintivo, un pequeño sacrificio en una vida construida sobre ellos. Pero cuando Eli sonrió, tímido pero genuino, lo sintió como un regalo
un raro momento de luz en su mundo gris. El silencioso «Gracias» de Dylan tenía un peso que ella no podía ubicar. Sus ojos se detuvieron en ella un momento de más, despertando algo que no se atrevió a nombrar. Mientras permanecía de pie, balanceándose al ritmo del autobús, sintió un destello de conexión, aunque lo reprimió, demasiado cansada para confiar en ello, demasiado cautelosa para tener esperanza. Dylan Westbrook era un hombre que conquistó el mundo, pero perdió su alma. A los 34 años, era el director ejecutivo de Horizon Innovations, una startup tecnológica que se había convertido en un imperio multimillonario, con millones de descargas en sus aplicaciones y un nombre recurrente en las salas de juntas desde Chicago hasta Silicon Valley. Su rostro había aparecido en las portadas de Forbes, su riqueza, un escudo que mantenía al mundo a distancia, su ático en el Loop, un reluciente monumento al éxito. Pero los escudos no curan las heridas. Hace 2 años, un accidente de coche le arrebató a su esposa, Claire, dejándolos a él y a su hijo de 7 años, Ely, a la deriva en un mundo que se sentía demasiado vasto, demasiado vacío, demasiado cruel. Dylan había intentado escapar del dolor, entregándose a las incesantes exigencias de Horizon. Trasnochadas, batallas con inversores e innovación constante se convirtieron en su refugio, una forma de ahogar el silencio que Claire dejaba atrás. Se decía a sí mismo que estaba construyendo un futuro para Ely, una escuela privada, los mejores tutores, un fondo fiduciario que los sobreviviría a ambos. Pero la verdad era más fea. Trabajar era más fácil que enfrentar el dolor de su hijo. Ely era tranquilo, pensativo, con los ojos marrones de Claire y una sensibilidad que le rompía el corazón a Dylan. Había dejado de pedirle cuentos para dormir o juegos de atrapar la pelota, percibiendo la distracción de Dylan, su incapacidad para llenar el vacío que Claire dejaba. Cada vez que Ely la mencionaba, su risa, sus panqueques, sus abrazos, las respuestas de Dylan eran cortantes, inadecuadas, un fracaso que sentía en sus huesos. Vio la soledad en los ojos de Ely, la forma en que se acurrucaba con sus libros, en lugar de hablar, pero no sabía cómo superar esa brecha. Su propio dolor era un muro que no podía escalar. Esa noche, el autobús fue su último recurso. Su chofer no estaba, y un taxi parecía demasiado esfuerzo después de un día brutal de negociaciones con inversores que presionaban por una fusión que Dylan no quería. Ely había pasado la tarde en la oficina de Dylan, coloreando en un rincón, mientras las voces se alzaban a su alrededor. Su pequeña presencia le recordaba con qué frecuencia Dylan lo arrastraba a su mundo. La mano de Ely en la suya era un salvavidas, pero también un peso, un recordatorio de cuánto estaba fallando como padre. Cuando Lila le ofreció su asiento, Dylan casi se negó. No estaba acostumbrado a la amabilidad sin condiciones. La gente siempre quería algo de él, un favor, un trato, un pedazo de su imperio. Pero el bostezo cansado de Ely y el peso de su pequeño cuerpo contra el costado de Dylan lo hicieron tragarse su orgullo. Mientras se acomodaban en el asiento, Lila se arrodilló a la altura de Ely, su voz cálida y suave, como una melodía que él había olvidado. «¿Cuál es tu libro favorito?», preguntó, y el rostro de Ely se iluminó cuando mencionó tímidamente «El Hobbit». Ella escuchó, asintió. Compartió una historia sobre su propio hijo, Marcus, que amaba los dragones y la aventura. Dylan observó, hipnotizado. La facilidad de Lila con Ely, la forma en que le arrancaba una sonrisa, era algo que no había logrado en meses. Ella no era solo amable, estaba presente, su atención un regalo que Ely absorbía como lluvia después de una sequía. Dylan sintió una atracción, no solo hacia su amabilidad, sino hacia ella misma. Sus ojos cansados, su fuerza serena, su forma de comportarse como alguien que había luchado por cada centímetro de su vida.
En su parada, le deslizó un billete de $50 en la mano, un reflejo de un hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero. Lila lo apartó, con los ojos brillando de orgullo. No, lo hice por eso, dijo, con voz firme pero con amabilidad. Su convicción lo golpeó como una ola, dejándolo sin palabras. Quería decir más, preguntarle su nombre, pero Ellie tiraba de él hacia la puerta. Al adentrarse en la noche de Chicago, Dylan sintió su presencia persistir, una chispa que no podía quitarse de encima, una sensación que no había experimentado desde Claire, una que lo asustaba tanto como lo atraía. La vida no se detuvo para Lila. Las semanas posteriores al encuentro en el autobús fueron una tormenta implacable. La infección de oído de Marcus la obligó a faltar a un turno para llevarlo a una clínica gratuita, donde esperaron horas por una receta que apenas podía pagar. El restaurante se llenó con la temporada turística de otoño. Los clientes pedían un servicio más rápido y las propinas se reducían a centavos. Su casero dejó otra nota sobre subir el alquiler, una amenaza que se cernía como una guillotina. El recuerdo de Dylan y Ellie se desvaneció. Solo un instante, más en una vida en constante movimiento, un destello de calidez en un mundo gris. Entonces, una tarde lluviosa de martes, Dylan entró en el Rosie's Diner. Iba vestido de forma informal. Vaqueros, una camisa impecable, sin corbata. Pero su presencia seguía llamando la atención, una autoridad silenciosa que hacía que los clientes habituales del restaurante levantaran la vista del café. Lila no lo reconoció al principio, pensando en una mesa de turistas alborotados que habían dejado una propina de $2 en una cuenta de 50. Pero cuando sonrió y dijo, «El autobús, ¿nos cediste tu asiento?», se sonrojó al reconocerlo. Lo condujo a una mesa, jugueteando con su bloc de notas, consciente de repente de las manchas de café en su delantal y del sudor que le humedecía la frente. «¿Cómo está tu hijo?», preguntó, limpiando la mesa ya limpia, con la voz más firme de lo que se sentía. «Ellie, es bueno», dijo Dylan con una mirada tierna, una calidez que le dio un vuelco el corazón. «No ha parado de hablar de ti. Dice que eres la persona más amable que ha conocido». Lila se rió, restándole importancia al cumplido, pero la mirada de Dylan sostuvo la suya, firme y cálida, como un fuego en una noche fría. Hablaron del colegio de Ellie, de la obsesión, de Marcus con los dinosaurios, de cómo los inviernos de Chicago parecían eternos. Lila era reservada, acostumbrada a guardar sus dificultades en privado, con el corazón amurallado por años de decepción. Pero las preguntas de Dylan eran amables, su interés genuino, y se encontró compartiendo más de lo que pretendía. Su sueño de terminar su carrera de negocios, como la risa de Marcus era su salvavidas, el cansancio que se aferraba a ella, como una segunda piel. No mencionó las noches que lloraba en la ducha, ni cómo había empezado a saltarse el desayuno para estirar el presupuesto de la compra, pero de alguna manera sintió que él la entendía, sus asentimientos y sonrisas, discretas un idioma que estaba empezando a aprender. Dylan volvió al día siguiente, y luego al siguiente, siempre pidiendo su mesa. Sus conversaciones se alargaron, surgiendo del caos del restaurante, un hilo conductor en el estruendo de platos tintineantes y pedidos a gritos. Le habló de Horizon, de la presión de dirigir una empresa, de cómo el éxito se sentía vacío, sin Claire. Lila escuchaba, con el corazón dolido por el hombre que parecía tan solo a pesar de su riqueza. A veces Ellie se unía a él. Su timidez se derretía cuando Lila le preguntaba por sus dibujos o sus superhéroes favoritos. Hablaban de cosas pequeñas, sabores de helado, los mejores parques de Chicago, de cómo a Marcus y a Ellie les encantaba fingir ser caballeros, blandiendo palos como espadas. Lila sintió una calidez que no sabía que extrañaba, una conexión que la asustaba tanto como la reconfortaba, como pisar hielo delgado y esperar que aguantara, una noche, mientras el restaurante
Se tranquilizaba y los últimos clientes salían. Dylan se quedó un rato removiendo su café. Mencionó el programa de extensión comunitaria de Horizon. Queremos colaborar con grupos locales, dijo con voz pensativa. Su restaurante tiene corazón. Tal vez podríamos trabajar juntos, patrocinar un evento infantil, algo para familias, como la suya y la de Marcus. Lila asintió, insegura pero intrigada. No sabía cómo desenvolverse en ese mundo de gestos corporativos, pero la sinceridad de Dylan la inspiró a intentarlo. Se sorprendió sonriendo cuando él se fue. Ellie saludando desde la puerta, con su pequeña mano agarrando un dibujo que había hecho para ella. Un dragón feroz y brillante. Las visitas se convirtieron en un ritmo, un pulso en su caótica vida. Dylan empezó a enviarle mensajes, al principio con cosas pequeñas, como una foto del último dibujo de Ellie o una pregunta sobre el parque favorito de Marcus. Lila dudaba en responder, recelosa de difuminar los límites, de dejar entrar a alguien en su mundo cuidadosamente protegido. Pero su persistencia era amable, nunca insistente, y ella se encontró respondiendo, sus mensajes cada vez más largos, su guardia bajando. Un día, apareció con un pequeño regalo, un libro de dinosaurios para Marcus, envuelto en papel brillante. Lo eligió Ellie, dijo, y el corazón de Lila se ablandó al comprender la intención. Los invitó a comer pizza con ella y Marcus una noche, y la risa de los chicos llenó su pequeño apartamento, haciéndolo sentir más grande, más cálido, como un hogar en lugar de un campo de batalla. A medida que el verano daba paso al otoño, Dylan y Eli se convirtieron en personajes fijos en la vida de Lila. Su presencia era una luz constante en su tormenta. Las visitas de Dylan al restaurante se hicieron más largas, sus conversaciones más profundas, a menudo extendiéndose más allá de la hora de cierre mientras Lila limpiaba las mesas y cerraba con llave. Le habló de Claire, no solo del accidente, que se la llevó, sino también de los pequeños detalles. Su amor por los discos de jazz, cómo desafinaba para hacer reír a Ellie, el vacío que su ausencia dejó en sus vidas, como una melodía que se detuvo a media nota. Lila compartió su propia historia, crecer con una madre soltera que tenía 2 trabajos, perder a su padre en un supuesto accidente cuando tenía 10 años, cómo luchó por construir una vida para Marcus a pesar de las adversidades. Ella no. Mencionó las noches que pasó despierta, preocupada por el desalojo o el futuro de Marcus, o la forma en que revisaba su cuenta bancaria con dedos temblorosos, pero Dylan parecía sentirlo. Sus preguntas siempre volvían a sus sueños, sus esperanzas, la mujer que había sido antes de que la vida la desgastara. Un sábado, Dylan propuso una cita para jugar en Lincoln Park. Lila dudó. Su mundo no incluía fines de semana de ocio, pues solía pasar los días poniéndose al día con la ropa sucia o buscando cupones. Pero el entusiasmo de Marcus la conquistó. Ella y Marcus se encontraron con Dylan y Eli junto al zoológico, y los chicos conectaron al instante, corriendo por el césped, fingiendo ser piratas, mientras sus gritos de ¡Arg! Resonaban entre los árboles. Lila y Dylan se sentaron en 1911, un banco, observándolos. Su risa era una melodía que alivió la tensión en el pecho de Lila. «Están bien juntos», dijo Dylan con voz suave, la mirada fija en ella. Lila asintió, con un nudo en la garganta, sintiendo una conexión que no se atrevía a nombrar, como una semilla que echaba raíces en su corazón. Los fines de semana se convirtieron en una rutina. Picnics junto al lago, viajes al acuario, momentos sencillos que parecían más. Ellie le contaba a Lila que extrañaba a su mamá, que su papá siempre estaba ocupado con el trabajo, con una voz suave pero pesada. Lila escuchaba, con el corazón roto por el niño que se sentía tan solo. Le contaba historias de Marcus, de aquella vez que construyeron un fuerte con mantas y se quedaron despiertos hasta tarde viendo las estrellas por la ventana, o del día que Marcus insistió en que una paloma era una espía secreta. Los ojos
de Ellie se iluminaban y por un instante era solo un niño, no un niño con un dolor demasiado grande para sus pequeños hombros. Dylan observaba a Lila con creciente admiración. No solo era amable, era una fuerza, lidiando con una vida que habría destrozado a la mayoría. Pensaba en ella en momentos inesperados. Durante las reuniones de la junta directiva, a altas horas de la noche, cuando la ciudad estaba tranquila, y su ático era demasiado grande para él y Ellie. No lo llamaba amor, todavía no, pero era algo parecido, algo que lo asustaba tanto como lo emocionaba. Empezó a buscar excusas para verla. Se dejaba caer por el restaurante con Ellie. Los invitaba a ella y a Marcus a los eventos familiares de Horizon, como un taller de programación para niños al que Ellie le rogó a Marcus que se uniera. Lila, cautelosa pero sintiéndose atraída por él, empezó a bajar la guardia. Sus sonrisas eran menos reservadas, su risa más frecuente, como una flor que se abre al sol. Una tarde, mientras las hojas se volvían doradas y el aire se volvía fresco, Dylan le entregó un sobre a Lila. «Es una invitación», dijo con voz vacilante, sus dedos rozando los de ella al entregárselo. «A una gala benéfica que ofrece Horizon. Me gustaría que vinieras. Trae a Marcus». A Lila se le revolvió el estómago. Su mundo no incluía galas ni vestidos elegantes. Su armario estaba lleno de hallazgos de tiendas de segunda mano y uniformes de trabajo. Pero la mirada esperanzada de Ellie y el emocionado «¿Podemos, mamá?», de Marcus la convencieron. Tomó prestado un vestido de una compañera de trabajo, un modelo azul marino que le quedaba demasiado ajustado, y le compró a Marcus un trajecito en una tienda de segunda mano, con las mangas un poco largas. Al entrar en el mundo de Dylan, su corazón se aceleró con incertidumbre, pero estaba dispuesta a dar el salto, aunque solo fuera por los chicos. La gala fue un deslumbrante desenfoque, celebrada en un resplandeciente salón con vistas al lago Michigan. Lámparas de araña de cristal proyectaban una tenue luz sobre las mesas cubiertas de lino blanco, y el aire se llenaba del tintineo de las copas y el rumor de la riqueza. Lila se sentía como una impostora. Su vestido prestado le apretaba demasiado. Marcus se removía en su rígido traje, tirando del cuello. Pero Dylan estaba allí, guiándola entre la multitud, presentándola a sus colegas, quienes sonreían cortésmente pero la observaban con curiosidad, con la mirada fija en sus zapatos, desgastados. Ellie se aferró a su mano, contagiándole la emoción, señalando la mesa de postres repleta de tartas de chocolate y susurrando sobre la banda en vivo que tocaba jazz suave. A medida que avanzaba la noche, Lila salió a un balcón a tomar aire, dejando a Marcus y Ellie con la asistente de Dylan, quien había prometido mantenerlos entretenidos con un espectáculo de magia. Se apoyó en la barandilla. Las luces de la ciudad brillaban abajo, la brisa fresca un alivio contra su piel sonrojada. Fue entonces cuando escuchó a Dylan hablando con su abogado en una alcoba cercana, sus voces bajas, urgentes. «El fideicomiso, el socio de Claire, el padre de Lila». Las palabras la golpearon como un golpe físico. Se le cortó la respiración. Su corazón latía como un tambor. ¿Su padre? El hombre que creía muerto, un don nadie que las había abandonado a ella y a su madre cuando era niña. Su mente daba vueltas al regresar al salón, con una sonrisa frágil y manos temblorosas mientras le servía agua a Marcus. Al terminar la gala, se encontró con Dylan en el estacionamiento. Marcus y Ellie dormían en la parte trasera de su coche. Sus suaves ronquidos contrastaban con la tormenta que sentía en el pecho. «¿Qué querías decir con mi padre?», preguntó, con la voz temblorosa de ira y miedo, y la mirada clavada en él. El rostro de Dylan palideció y sus hombros se encorvaron. La condujo a un rincón tranquilo, lejos de los ayuda de cámara y los huéspedes rezagados, con una expresión cargada de culpa. «Lila, no sabía cómo decírtelo», dijo con la voz quebrada. «Tu padre, James Carter, era socio de Claire. Ayudó a fundar Horizon. Al morir,
Dejó un fideicomiso para ti y para Eli, pero dependía de que aceptaras mi ayuda, de que creáramos un vínculo. El mundo de Lila se tambaleó. El suelo se tambaleó bajo sus pies. Su padre no había sido un vago que murió en el anonimato. Había sido una figura clave en el imperio de Dylan. Un hombre que le había dejado una fortuna que ni siquiera sabía que existía. ¿Pero por qué el secretismo? ¿Por qué las condiciones? La ira y la traición la invadieron, mezcladas con la confusión, una maraña de emociones que no podía desentrañar. Pensó en Marcus, en Eli, en la vida que había construido sola, ladrillo a ladrillo, dolorosamente. ¿Era todo una mentira? ¿Dylan lo había sabido desde el principio, usándola para cumplir algún plan póstumo? No supe toda la verdad hasta hace poco, dijo Dylan con voz áspera y ojos suplicantes. Lo supe después de conocernos cuando mi abogado investigó los detalles del fideicomiso. Te lo juro, Lila. Mis sentimientos por ti y por Marcus son reales. El fideicomiso no cambia eso. Lila se alejó, con la mente hecha una tormenta, el corazón como un campo de batalla. Necesitaba respuestas, y las necesitaba del pasado, no del hombre cuya presencia la anclaba y la desestabilizaba a la vez. Las siguientes semanas fueron una tormenta de emociones, un torbellino que amenazaba con arrastrar a Lila. Indagó en el pasado de su padre, reconstruyendo fragmentos de viejas cartas que su madre había escondido en una caja de zapatos, con los bordes amarillentos y curvados, escritas con una letra que apenas recordaba. Las estudió hasta altas horas de la noche, con Marcus dormido en la habitación contigua, la tenue bombilla de la cocina proyectando sombras en las páginas. Visitó la biblioteca, buscando registros públicos en una computadora chirriante, con los dedos temblorosos mientras tecleaba el nombre de James Carter. Llamó a Dylan, con la voz tensa, exigiéndole detalles que él se resistía a compartir. Su propia culpa era una barrera entre ellos. James Carter había sido un hombre brillante, pero con problemas, un visionario tecnológico que cofundó Horizon con Claire, volcando su alma en la startup que se convertiría en un gigante. Se había distanciado de la madre de Lila tras una amarga discusión por su obsesión con el trabajo, anteponiendo su ambición a su familia y abandonándola cuando Lila era demasiado pequeña para comprenderlo. Cuando murió en un accidente de coche, inquietantemente similar al de Claire, un detalle que le heló la sangre, le dejó un fideicomiso, pero con condiciones. Tenía que aceptar la ayuda de Dylan, conectar con él, para acceder a ella. Era su intento de enmendar el daño, de darle la vida que no le había dado, pero se sentía como una manipulación desde el más allá, un último acto de control de un hombre que se había marchado. Lila luchaba con sus sentimientos. Su ira era un fuego que la quemaba día tras día. Estaba furiosa con su padre por abandonarla, por atar su futuro al de Dylan sin su consentimiento, por dejarla crecer pensando que no era más que un fantasma. También estaba enfadada con Dylan por ocultarle la verdad, aunque al principio no supiera toda la historia. Pero no podía negar el vínculo que había forjado con Dylan y Eli. No eran solo un medio para un fin. Ahora eran su familia. En todos los sentidos. Marcus adoraba a Eli, lo llamaba su mejor amigo del mundo. Sus juegos de superhéroes y piratas llenaban de alegría su apartamento, su risa un bálsamo para su dolorido corazón. La silenciosa fuerza de Dylan, su vulnerabilidad al hablar de Claire, se habían convertido en su ancla, una presencia firme en su mundo turbulento. Pero podía confiar en ello. ¿Podía confiar en él? Dylan también se tambaleaba, atrapado en su propia tormenta. Sabía del fideicomiso, pero no se había percatado de todas sus implicaciones hasta que su abogado descubrió los detalles, enterrados en documentos legales que jamás pensó en cuestionar. Se sentía traicionado por James, quien había unido sus vidas sin su consentimiento, un titiritero que manejaba los hilos desde la tumba. Pero más que eso, temía perder a Lila.
Se había enamorado de ella, no por la confianza, sino por su corazón, su resiliencia, la forma en que hacía reír a Ellie, la forma en que lo hacía sentir vivo de nuevo, como un hombre capaz de ser más que sus errores. Le dio espacio, pero le mataba mantenerse alejado. Ver el dolor en sus ojos, los muros que había reconstruido alrededor de su corazón. La madre de Lila, que ahora vivía en un pequeño apartamento en la zona sur, se convirtió en su siguiente parada. Mientras tomaban el té en una cocina abarrotada, Lila la confrontó, con la voz temblorosa por años de dolor no expresado. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas al admitir la verdad. James había sido consumido por Horizon, su ambición, un fuego que consumía todo lo demás. Cuando murió, ella le ocultó sus cartas a Lila, queriendo protegerla del dolor de un padre que había priorizado el trabajo sobre la familia, de las preguntas que ella no podía responder. Las cartas, ahora en manos de Lila, revelaban el arrepentimiento de James, su amor por ella, su esperanza de que el fideicomiso le diera la vida que él no le había dado. Eran crudas, confusas, llenas de los defectos de un hombre y su desesperado intento por enmendar las cosas. Lila se sentó con esas cartas durante días, leyéndolas bajo la tenue luz de la bombilla de su cocina, con los suaves ronquidos de Marcus, a un ritmo constante de fondo. Lloró por el padre que nunca conoció, por los años de resentimiento que había cargado, por el amor que él había intentado darle a su manera imperfecta y rota. Comprendió que tenía una opción: dejar que el pasado la definiera o construir un futuro a su manera. Una noche, Lila invitó a Dylan y Ellie a su apartamento. Con una cena sencilla de espaguetis y el pan de ajo favorito de Marcus, hablaron de verdad. Lila compartió su dolor, su rabia con su padre, su miedo a ser definida por sus decisiones. Dylan escuchó con la mirada fija, y luego se sinceró sobre sus propias dificultades, su culpa por haberle fallado a Ellie, su miedo a volver a amar, cómo Lila se había convertido en su luz en la oscuridad. Lloraron, rieron y se abrazaron, aliviando ligeramente el peso del pasado en la calidez de su vulnerabilidad compartida. Marcus y Ellie, ajenos a la tensión, jugaron a superhéroes en la sala, con sus risas como un recordatorio de lo que estaba en juego. Lila decidió reunirse con el abogado de Dylan, quien le explicó los detalles del fideicomiso: millones en activos suficientes para asegurar el futuro de Marcus, financiar su carrera y darle un respiro. Pero esto implicaba una decisión: aceptar el fideicomiso y el lugar de Dylan en su vida, o marcharse. Leila se quedó pensando en esa decisión durante días, mirando los dibujos de Marcus en la nevera, pensando en la sonrisa tímida de Ellie, en la mano de Dylan en la suya. Comprendió que el fideicomiso no era lo importante, era la familia que habían construido, el amor que había crecido a pesar de los secretos. La decisión de quedarse cuando irse habría sido más fácil. Lila aceptó la confianza, no por el dinero, sino por lo que representaba. Una oportunidad para darle a Marcus una vida mejor, terminar su carrera y construir un futuro a su manera. Pero le dejó claro a Dylan: su relación no se basaba en la confianza. Se trataba de los momentos que habían compartido, las risas de Ellie en el zoológico, la charla de Marcus mientras tomaban un helado, las noches tranquilas en las que la presencia de Dylan se sentía como en casa. Se matriculó en clases nocturnas, decidida a obtener su título, no solo por ella, sino por Marcus, para demostrarle que los sueños se podían hacer realidad, que el trabajo duro podía abrir camino a la lucha. Dylan también hizo cambios. Redujo su tiempo en Horizon, delegando más tiempo para Ellie, para ser el padre que no había sido. Llevó a Ellie a terapia, ayudándolo a procesar su duelo, y empezó a leer El Hobbit con él por las noches. Sus voces llenaban el ático de calidez. Él y Lila se acercaron,
Su relación se profundizó gracias a las charlas nocturnas, las comidas compartidas y el caos de criar a dos niños que se habían convertido en hermanos en todo menos en el nombre. El ático de Dylan se convirtió en su segundo hogar, lleno de los juguetes de Marcus y los dibujos de Ellie, un lugar donde Lila se sentía segura, sin ser juzgada, y donde su risa se mezclaba con la de los niños mientras construían fuertes de almohadas o discutían sobre quién sería el superhéroe y quién el villano. Pero el pasado no había terminado con ellos. Un día llegó una carta del antiguo abogado de James, revelando otro secreto. James le había dejado a Lila una parte de las primeras patentes de Horizon, una participación que valía millones más que el fideicomiso. Era otro intento por asegurar su futuro, pero trajo consigo una nueva complicación. Algunos inversores de Horizon estaban cuestionando la propiedad de las patentes, amenazando el control de Dylan sobre la empresa. Lila vio la tensión en la mirada de Dylan, en cómo intentaba protegerla de las batallas legales, con la mandíbula apretada mientras estudiaba documentos a altas horas de la noche. Insistió en participar, usando sus crecientes conocimientos de negocios gracias a sus clases nocturnas para desenvolverse en la jerga legal, decidida a proteger lo que era suyo y de Dylan. Juntos, se enfrentaron a los inversores en una tensa reunión de directorio, un marcado contraste con el caos habitual del restaurante. Lila, con una sencilla chaqueta que había comprado de segunda mano, estaba junto a Dylan, con voz firme mientras defendía el legado de su padre, palabras nítidas y claras, impulsadas por años, de lucha por cada vestigio de su vida. Los inversores, esperando una victoria fácil, cedieron, impresionados por su entusiasmo, y las patentes quedaron aseguradas. Fue una victoria. Pero más que eso, fue un momento de colaboración, de Lila reivindicando su lugar no solo en la vida de Dylan, sino en el mundo del que una vez se sintió excluida, con una confianza en sí misma, un fuego silencioso que igualaba al de Dylan. Una fresca tarde de primavera, mientras los cerezos florecían en Lincoln Park, Dylan llevó a Lila y a los chicos de picnic. Los chicos corrían delante, persiguiéndose por el césped. Sus risas resonaban como una canción. Dylan se giró hacia Lila, con una mirada dulce pero nerviosa, y su mano encontró la de ella. «No quiero perderte», dijo en voz baja, desgarrada, por la emoción. No por la confianza, ni por las patentes, ni por nada. Te quiero, Lila. Quiero a Marcus. Quiero que seamos una familia. ¿Te quedarás en nuestras vidas? Lila contuvo la respiración. Las lágrimas le picaban en los ojos. Miró a Marcus y Ellie, con el rostro radiante de alegría, las manos entrelazadas, mientras planeaban su próxima aventura. El peso del pasado, los secretos de su padre, la ausencia de Claire, las heridas que ambos habían cargado, se desvaneció, reemplazado por la calidez de este momento, esta decisión. «Sí», susurró, con la voz quebrada y las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Sí». Se casaron en una pequeña ceremonia en un centro comunitario, rodeados por el personal del restaurante, los colegas más cercanos de Dylan y los chicos, quienes lucían capas de superhéroe disparejas, con sonrisas más brillantes que el sol. El fideicomiso financió la educación de Marcus y el título de Lila, pero lo que importaba era la familia que habían construido. Eli encontró una madre en Lila. Sus tímidas sonrisas ahora eran audaces, su dolor se suavizaba en su presencia. Marcus encontró un hermano en Ellie. Su vínculo era una maraña de risas y secretos compartidos. Dylan encontró una pareja que lo veía por quien era, no por lo que tenía. Su fuerza reflejaba la suya, su amor una luz que desvanecía las sombras. En una tranquila tarde de Chicago, los cuatro extendieron una manta junto al lago Michigan. El horizonte de la ciudad brillaba a lo lejos. Sus luces danzaban sobre el agua. Marcus y Ellie arrojaron piedras al lago. Sus risas se mezclaban con el chapoteo de las olas. Sus voces se elevaban mientras debatían si sus piedras eran mágicas o huevos de dragón. Lila se apoyó en Dylan con la cabeza sobre su hombro. Su
brazo alrededor de ella, su calor como un ancla firme. El pasado seguía allí, los secretos de su padre, la ausencia de Claire, las heridas que ambos habían cargado, pero ya no los definía. Habían construido algo nuevo, algo real, forjado en la bondad, la confianza y el amor. «Mira, mamá», gritó Marcus, sosteniendo una piedra lisa y gris con los ojos abiertos de emoción. «Es un huevo de dragón», Ellie sonrió dando saltitos. «Vamos a incubarlo, ¿verdad, Marcus?» Lila rió, con el corazón tan lleno que le dolía. Dylan le apretó la mano en voz baja, apenas audible por encima del parloteo de los chicos. «Ya basta», dijo, recorriendo con la mirada su rostro. Luego, a los chicos. Luego el horizonte. Lila asintió, con lágrimas en los ojos y un susurro. «Más que suficiente». Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Lila sintió una paz que nunca había conocido, una certeza que se le asentó en lo más profundo. El autobús, el restaurante, la gala, el fideicomiso, las patentes. Todo ello la había llevado a este momento, a esta familia, a esta vida. Pensó en su padre, en su fallido intento de darle un futuro, y sintió un silencioso perdón instalarse en su pecho, una liberación de la ira que había cargado durante tanto tiempo. Pensó en Claire, cuyo recuerdo vivía en los ojos de Ellie, y sintió gratitud por el amor que había dejado atrás, un amor que había hecho espacio para Lila. Sobre todo, pensó en la familia en la que se habían convertido, unida no por secretos ni dinero, sino por la decisión de quedarse, amar, construir. Los chicos regresaron corriendo, amontonándose sobre la manta. Sus voces un coro de planes para su huevo de dragón, sus rostros sonrojados de alegría. Lila los abrazó. El brazo de Dylan los rodeó a todos, y cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, supo que esta era su vida para siempre. Una vida no perfecta, pero completa. Un tapiz tejido con hilos de bondad, resiliencia y amor. Más fuerte que cualquier imperio, más brillante que cualquier horizonte.